Hoy tocaría hacer el típico vídeo de actualidad de la música rock asiática que hago cada 2 o 3 meses, pero en esta ocasión prácticamente toda la atención de este último mes está centrada en la nueva banda de Sillon, Croctical, así que prácticamente todo el vídeo va a estar dedicada a ella. De todas maneras, ha habido otra banda coreana que también ha aparecido, que es Latency, así que antes de meterme de lleno con Croctical, voy a comentar un poco quiénes son Latency y qué es lo que hacen. La componente más conocida de la banda seguramente sea Hyunjin, que hace un tiempo formó parte de una banda bastante conocida de K-pop llamada Luna, y en esta ocasión toca la batería, aunque también canta. De hecho, todas las chicas de la banda apoyan con la voz, y juntas han formado una banda que por lo tanto ya está alejada de lo que todos conocemos como K-pop, aunque en el fondo sí que sigue siendo K-pop, porque no deja de ser música pop coreana, pero en este caso con instrumentos y con un cierto toque de rock en algunos momentos. El estilo de Latency es bastante tranquilo, en algunos momentos incluso me recuerda a aquella canción que sacó Dreamcatcher llamada Jazz Bar. Aunque en algún momento sí que se arrancan con la guitarra y le dan un toque más rockero. Este vídeo que estáis viendo es el de su single principal, Sarangyonde, que significa era amor, y vamos a escuchar un momento la voz de Hyunjin y también el estribillo de la canción. Bien, sobre Latency creo que ya es suficiente. A mí personalmente no me acaba de gustar mucho este estilo de música, pero las chicas lo hacen bastante bien y si os va este rollo, pues a lo mejor os puede interesar. Vamos ahora ya sí con la banda de Sillon, Croctical. Ya solamente viendo el logotipo y la presentación de la banda, uno se da cuenta de que esta sí que verdaderamente es una banda de rock e incluso de metal. Esto es algo que no es muy típico dentro de Corea, así como en Japón es muy típico encontrarse con bandas de heavy metal. En Corea es complicado. De hecho, si buscáis información sobre rock coreano, en realidad las bandas que suelen aparecer mayoritariamente son bandas pues como The Rose o como One Week, que están bien, pero que aquí en Occidente más bien las calificaríamos de pop rock o incluso directamente de música pop. Si buscáis bandas coreanas de rock que tengan un cierto impacto, que no sean muy minoritarias, pues yo creo que prácticamente Rolling Quartz es la única que verdaderamente hace una especie como de hard rock. Seguramente por eso resulta tan chocante comenzar a escuchar este disco de Croctical y escuchar el comienzo de una de sus primeras canciones titulada Victor. 난 방귀 같은 숨을 쉬었어 나를 구원해준 구원자 나를 생명체로 만들어준 그대. Esto que en Occidente no dejaría de ser pues la típica banda de heavy metal normal y corriente, muy estándar, en Corea no es nada habitual. Pero vamos a escuchar la voz de Sillon en el estribillo de esta canción, ya que tenemos la ocasión de escucharla por fin en una banda de rock y no metida dentro de una banda con muchas más componentes como Dreamcatcher. Victor.
gusta mucho cómo suena la banda. No sé cómo será la cosa en vivo, ya veremos a ver qué tal. Pero de momento en estudio suena muy bien, a pesar de que es una banda muy reducida. Solo son 4 personas, no hay teclados, solo hay una guitarra, pero suenan bastante contundentes. Y yo creo que también o casi todos los fans de Dreamcatcher y de Sillón en particular, pues ya hacía mucho tiempo que estábamos deseando escucharla en una banda de rock. Ella siempre había declarado que le gustaba esta música y todos teníamos ganas de saber cómo podía funcionar. La verdad es que yo creo que muy bien, vamos a ver cómo evoluciona, pero de momento tiene buena pinta. También hay que destacar que, por lo que he leído por ahí, Sillón ha participado en la composición de todas las canciones, entiendo que principalmente en la letra, y concretamente la letra de esta canción, Víctor, habla de una especie de criatura que en cierto modo se revela contra su creador. Mucha gente lo relaciona con el mito de Frankenstein, también se puede pensar en el cristianismo. En general creo que Sillón ha hecho un gran trabajo, las letras de casi todas las canciones son bastante interesantes y si queréis saber más en este tema, os pongo aquí un par de canales donde una persona se ha encargado de traducir, no todas, pero bastantes de las canciones de este disco, así que las podéis leer traducidas al español. Sin embargo, la canción principal del disco no es esta, sino que es una canción que en inglés se ha traducido como Peace, o sea, paz, y que en coreano tiene un nombre como Bidulgi, que significa paloma, supongo que quiere decir la paloma de la paz. Vamos a escucharla. También está muy bien, aunque a mí personalmente no es de las que más me gusta del álbum, pero creo que la han escogido porque han pensado que quizás era la más adecuada como single principal para gustar al público en general, sobre todo a la gente que viene de escuchar a una banda de K-pop como es Dreamcatcher. Pero el disco en general es bastante variado y puedes encontrar canciones de todo tipo. Por ejemplo, una canción muy al estilo del rock americano, como es Stand Myself. Preciosa canción, aunque todavía me gusta más otra titulada Ride, que tiene un toque muy hard-rockero. Os voy a poner un fragmento del canal de Winters, ya que lo ha traducido al español, para que podáis apreciar el estribillo de la canción con toda la gracia de la letra. Me encanta esta canción y creo que la voz de Sillón brilla especialmente en ella. Es una canción que suena muy fresca y muy bien, a pesar de que es un estilo que ya está un poco visto, no deja de ser hard rock al estilo americano clásico, pero creo que está muy bien. Y luego en el disco hay otras canciones que no tienen nada que ver con esto. Es el ejemplo de All In On Me, que es una canción en la que la letra pues habla claramente de la relación que hay un hombre y una mujer a solas. Y creo que la combinación de la letra y de la música está muy conseguida. Os voy a poner otro fragmento de Winters para que podáis apreciar muy bien esta combinación de las dos cosas.
Luego, como cualquier disco de rock que se precie, hay baladas muy bonitas, como esta preciosa Shame. Y si Shame es bonita, ya no digamos esta otra balada titulada Iris, en la que Sillon escribió una letra que habla probablemente de sí misma. Es una idea que recuerda bastante la de aquel single llamado Paradise que sacó con Dreamcatcher, y creo que es preciosa. Os recomiendo, por supuesto, escucharla entera y además leer la letra. Vamos a poner simplemente un pequeño fragmento. Creo que no hace falta añadir nada, la voz de Sillon habla por sí misma. Luego también otra canción romántica es Masterpiece, una canción que habla de un amor de la adolescencia, y os vuelvo a poner un fragmento pequeño del canal de Winters para que podáis apreciar la letra. La última canción del disco se llama Free y es una canción también muy bonita con una letra en inglés. Llegados a este punto, los que hayáis escuchado el disco o sepáis un poco cómo es, estáis pensando, bueno, pero no has dicho nada de Cáliz, que es uno de los temas principales del disco. Efectivamente, lo he dejado para el final porque es sin duda alguna, pero sin duda alguna, mi tema preferido. Es un tema muy extraño, muy oscuro, con una letra muy enigmática, pero la verdad es que la combinación entre la letra y la música es brutalísima. Deberíais escuchar el tema entero para poder apreciarlo, pero os voy a poner un pequeño fragmento, pero que no es representativo de lo bueno que es. Deberíais escucharlo entero. Vamos a escuchar un pequeño fragmento. We break you awake. The bones are made before, I don't notice as it creeps. We grind it till you say you're good for you alive. It rips apart, it's everything you thought you knew. It's a me too. Take it, 준비됐나? Me encanta el ambiente que consigue crear esta canción. Creo que el trabajo de Sillon en todas las composiciones con las letras ha sido muy muy bueno. No me esperaba que llegara a este nivel. Y no solamente ella, sino que además la conjunción con la música, el trabajo que ha hecho con sus compañeros,
creo que está muy bien, toda la banda suena muy bien compenetrada, no es simplemente la banda de sillón, creo que todo está muy bien conseguido y la verdad es que todo el disco es un trabajo absolutamente increíble. Estoy muy contento de que Sillón haya conseguido llegar tan lejos. La verdad es que de todas las chicas de Dreamcatcher que ya prácticamente tienen proyectos por su cuenta, solo nos queda Gaión, de la que hablaré ahora. Creo que Sillón es la que ha conseguido un nivel más alto y la que tiene un futuro más prometedor. En cuanto a Gallón, pues se especulaba con que iba a dedicarse a los dramas y a las películas, que iba a entrar como actriz. De momento no sé nada y lo veo un poco complicado porque el mundo de los K-dramas y de las películas es todavía más competitivo quizás incluso que el del K-pop y no sé si va a tener un hueco para convertirse realmente en actriz. Vamos a ver qué pasa. Ya tenemos de momento a todas las chicas de Dreamcatcher prácticamente con sus carreras personales y a partir de ahora solamente queda esperar y ver cómo les va. Espero que a todas muy bien, pero desde luego yo personalmente, por mis gustos personales, clarísimamente en la que estoy centrado es en Sillón y espero que tenga mucho éxito con esta banda porque realmente se lo merece.